Buenos días a todas, todos y todes. Vamos a compartir información relacionada a los servicios médicos forenses en casos de violencia sexual, mayormente aquella información que en el poco tiempo que tenemos he entendido importante en los trabajos que se dan en los tribunales. Este proyecto, ¿verdad?, es subvencionado por la Oficina de Violence Against Women. Ya la compañera les compartió mi trayectoria, de dónde vengo. Sí es importante traerles que desde el desarrollo profesional de la medicina, mucha de la información y muchas de las experiencias que he aprendido trabajando con violencia sexual no fueron desde la academia, fueron posteriormente, y esto recalca la importancia de tener la academia como parte de los trabajos en la prevención e intervención de violencia. Nuestro proyecto recibe subvenciones de diferentes entidades estatales y federales y fundaciones y donaciones, y colaboramos con todas las agencias en Puerto Rico, incluyendo las federales y organizaciones sin fines de lucro. Vamos a hablar no en profundidad de cada uno de estos temas, pero sí puntos importantes a nivel del trabajo que puedan realizar en los tribunales. Sí quiero notificar ¿verdad?, dejarles saber que entiendo que esto es un tema muy sensitivo. Estaré compartiendo imágenes reales. Es importante que, ¿verdad?, usted se dé el permiso de que si usted cree que pueda tener alguna incomodidad, puede matricularse en en la otra sesión concurrente del Congreso. Y tenemos una línea 24/7, que es el 787-337-3737, que usted puede hacer preguntas, puede comunicarse de forma confidencial, ya sea llamando o por texto. Sí, también quiero recalcar que no autorizamos el tomar fotos ni imprimir la pantalla durante esta presentación. Bien, sobre la magnitud de violencia sexual, pues estoy seguro que ustedes han oído mucho. Yo lo más que quiero recalcar a nivel mundial es que esto se sabe desde hace mucho tiempo. Ustedes recordarán que en el 1988 fue que se declaró la violencia doméstica como un problema de salud pública a nivel epidémico, a nivel mundial. Pero la violencia sexual tiene un trasfondo mucho más allá de este periodo de tiempo. Así que es algo mundial, no es solamente aquí en Puerto Rico. El otro punto a nivel mundial que se repite a través de los países es que la víctima mayormente en los casos de violencia sexual suele ser la mujer. Eso no quita que no haya hombres que son víctimas de esta violencia. Lo que sí es que las barreras son distintas, pero también sabemos que a través de los procesos de socialización, donde haya inequidad, donde no hay datos suficientes, pues es la mujer donde más se victimiza. A nivel de Estados Unidos, ¿qué quiero recalcarles? Pues lo mismo, es un problema de alta prevalencia. Lo que sí quiero traerles a nuestra realidad es que a lo mejor usted conoce de marchas o de actividades en la comunidad, de conferencias, por la radio, sobre quizás cáncer de seno. Y el cáncer de seno es un problema de salud que ocurre en 1 de 8 mujeres, mucho menos frecuente en casos de varones. Sin embargo, la violencia sexual es 1 de cada 3 mujeres. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, a falta de datos, tenemos invisibilidad de lo que está ocurriendo realmente en los casos de violencia sexual. Así que yo lo traigo desde el punto de vista de que si oímos mucho sobre algunas condiciones de salud, recordemos que la violencia sexual es de las más comunes que ocurre entre nuestras poblaciones.
Igualmente, en los casos de menores es de una alta ocurrencia, tanto a nivel de niñas y niños, más en las niñas, otra vez por nuestros procesos de socialización, donde la niña pues tiene menos opciones para poderse proteger, ¿verdad? Una niña no pelea, un niño sí pelea, ¿verdad? Todas estas cosas que por razón de género todavía nos falta educar y traer a nuestra población. Otros datos que son importantes a nivel de la prevalencia es que tanto a nivel mundial como a nivel de Estados Unidos, como aquí en Puerto Rico, las personas de mayor acceso y de mayor confianza que se le da por la comunidad son las personas que más se reportan como ofensoras o como agresores en los casos, ¿verdad? En los casos de menores, pues tenemos las personas custodios, son las que tienen el acceso y quien le brindamos la confianza. Y eso puede ser un tío, un abuelo, una tía, el papá, mamá. Esas son las primeras personas que uno tiene que, dentro del proceso de investigación, estar seguro que no son parte, ya sea porque lo permiten o porque lo hacen. Otros datos importantes a nivel de la prevalencia es que tenemos que estar conscientes de que cuando esto ocurre, de inmediato la víctima no lo habla. En los casos de menores, aún más, porque muchos menores ni siquiera reconocen, o incluso esto se da en poblaciones de vulnerabilidad, como pueden ser personas viejas o personas encamadas, personas con alguna discapacidad, que ni siquiera saben que lo que le está pasando es violencia sexual, ¿verdad? Hasta que no ocurre algún evento o alguien hace alguna pregunta que surge la información. Así que no nos debe extrañar el que si ocurre una violencia, la víctima no lo diga inmediatamente, que no es como en los casos de robo o otro tipo de delitos, que tan pronto tú sales de tu casa y tu carro no está allí, tú rápidamente llamas a la policía. Eso no ocurre en violencia sexual. A nivel de Puerto Rico, hay otra realidad que tenemos que vivir, y es que en Puerto Rico lo que reportan las agencias de violencia sexual dicta bien lejos de lo que ocurre. Y esto lo sabemos por varios cuestionarios que se hacen en la comunidad. Por ejemplo, lo hace el Departamento de Salud, se llama el Behavior Risk Factor Surveillance System, que el Centro de Ayuda a Víctimas, cuando incorpora una pregunta sobre violencia sexual en el cuestionario, pues lo sacan a la luz. El último que está disponible es el 2016. Y la pregunta que incluyeron a personas mayores de 18 años. No todos son menores, mayores de 18 años. Si alguna vez había sido agredido sexualmente, ¿verdad? En algún momento de su vida. 67,000 personas dijeron que sí. Y ese número, cuando salió por primera vez este cuestionario, fue un impacto grandísimo para nosotros que damos servicios a víctimas, porque nosotros estamos prácticamente a capacidad, y van a ver más adelante, de dar no tenemos más para dar a nivel de servicio. Y jamás ni nunca los números se acercan a esa cantidad. O sea que si ese es el número de personas buscara servicio, nosotros no los podemos atender. Y eso nos preocupa muchísimo, porque ¿cuál es el mensaje? Nosotros realmente estamos invitando a las víctimas a buscar servicios. En ese mismo cuestionario, ellos preguntaron si dentro del año antes de la entrevista había tenido la experiencia de agresión sexual. 5,900 personas dijeron que sí. Aún así, si usted mirara los números de querella en la policía, no son ni una quinta parte de lo que ocurrió ese año. Es realmente preocupante de que todas esas personas ofensoras
están en la calle sin ser identificados. El Departamento de la Familia reporta en el 2017-2018, según el Centro de Ayuda a Víctimas, 769 casos de abuso sexual en menores de 18 años. Una de las dificultades que hay que invisibiliza el problema de violencia sexual en Puerto Rico es las diferentes formas de recoger estadísticas que tienen las agencias. Cada agencia recoge según su política pública, según sus definiciones y según el periodo de tiempo que tiene de reportar, que no siempre son congruentes entre todas las agencias. Pero más preocupante que estos números es que el del Departamento de la Familia, que entiendo que el otro día habló de 6,000 casos de menores maltratados, este cuestionario se hizo también para jóvenes y se llama Youth Risk Behavior Surveillance System, lo hicieron en el 2017, a escuelas públicas solamente. Y esto es de noveno a duodécimo. De noveno a duodécimo, no son todos los menores. Y les preguntaron si alguna vez en su vida habían sido expuestos a una violencia sexual. 14,000 menores dijeron que sí. Eso es altamente preocupante cuando el Departamento de la Familia lo que reporta son 700 casos, ¿verdad? Eso nos dice que en la comunidad hay muchas personas que no lo han reportado, muchas. Se le preguntó también si esta experiencia le había ocurrido en el año antes, ¿verdad? Y 11% dijeron que sí. Así que no tengo, ¿verdad?, que palabras para compartir la preocupación que esto nos trae. A nivel de las salas de emergencia, que ustedes dirán, bueno, pues no son tantas las salas de emergencia. Puerto Rico tiene alrededor de 65, 66 hospitales, por lo menos en lo que yo recuerdo. El CAF nos informa que hay un reporte de abuso sexual de 2 menores por día. Y si multiplicamos que hay 365 días en el año, pues estamos hablando de 700 y pico de casos, que es más o menos lo que nos dice también el Departamento de la Familia, ¿verdad? Pero son muchos. Otros números que quiero traerles para acercar la realidad a nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque ustedes trabajan en los tribunales, yo trabajo en Centro Salud Justicia, pero nosotros tenemos vecinos, tenemos familia, conocemos otras personas. Y nosotros aquí en Centro Salud Justicia, que estamos dentro de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, pues usamos la investigación como una herramienta para conocer un poco más el problema de violencia sexual en Puerto Rico, y los estudiantes que están con nosotros hacen investigación. Esta investigación, por ejemplo, fue de unas estudiantes que le preguntaron a estudiantes de medicina, estudiantes de salud pública y estudiantes de enfermería sobre su conocimiento en violencia sexual. Yo no voy a entrar en todos los estudios, porque estos estudios se van a publicar, pero sí quiero traerles una cosa. 30% de esos estudiantes reportó haber tenido una experiencia de violencia sexual. Y es algo que nos acerca, ¿verdad? Que dentro de nuestras propias disciplinas de trabajo, dentro de nuestros propios compañeros, hay personas que han tenido experiencias de violencia sexual, lo cual no nos extraña con los números tan altos que reportaron en los cuestionarios, ¿verdad? Este es otro estudio donde las estudiantes le preguntaron a mujeres en general qué género ellas preferían de médico para atenderlas a nivel ginecológico. Una de las preguntas que se le hizo fue si alguna vez habían tenido una experiencia de violencia. Y fíjense que un poco más de la mitad dijo haber tenido experiencias de violencia sexual. Y eso, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como médicos, ¿cuántas pacientes tenemos? Y entre ellos, ¿cuántas víctimas hay? Por ejemplo, en el área que ustedes trabajan en los tribunales,
¿Cuánta gente pasa por supuesta que ha sido víctimas de violencia? Este otro estudio yo lo comparto, también está en proceso de publicación, pero lo traigo por un punto en particular. Uno es que nosotros hablamos mucho de que como profesionales tenemos que preguntarle a las personas si tienen experiencias de violencia para entonces poder atenderlas, ¿verdad? Y a pesar de que sabemos que es bien difícil para las personas hablar sobre su experiencia, pero ¿cómo podemos dar servicio si no sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Pues en este estudio que yo hice realmente era para ver problemas cardiovasculares entre mujeres, pero se añadieron unas preguntas de experiencias de violencia. Y fíjense lo que dijeron. Los médicos le preguntaron sobre esas experiencias en el 22% de los casos. O sea que una de cada 5 se le preguntó si había tenido alguna vez una experiencia de violencia. El 35% de las pacientes dijeron que el médico, ¿verdad? A pesar de que no les preguntó, ellas se lo dijeron. Pero lo más triste es que del total de mujeres, solamente 27% sintieron que se le ayudó. Y es que el mensaje es que no solamente tenemos que preguntar, no solamente tenemos que decir, pues sí, usted ha sido víctima, sino que tenemos que tomar acción. Porque si nosotros no tomamos acción cuando la persona lo expresa, la perdimos. Dejó de tener credibilidad en el sistema, sobre todo cuando estamos hablando de que la violencia es algo tan importante en nuestra comunidad. Lo otro que traigo de este estudio, y no voy a traer muchos más estudios, pero me pareció bien importante, sobre todo en estos momentos de la historia de Puerto Rico, que 61% de las mujeres reportó al menos una experiencia, pero 53% reportó muchas experiencias. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Por la investigación, que las experiencias de violencia causan unos cambios en el cuerpo, unos estresores que llevan, si no se atiende a tiempo y adecuadamente, a enfermar crónicamente. Y a veces nos preguntamos por qué en Puerto Rico hay tanto problema cardiovascular. Pero si sabemos por la literatura que los problemas cardiovasculares son más prevalentes entre personas de violencia y en Puerto Rico hay tantas víctimas de violencia, pues no nos debe extrañar, ¿verdad? El otro punto, y ahí sí que voy a acabar, por lo que les dije en nuestro momento de historia, es que las mujeres compartieron las diferentes experiencias que habían tenido entre maltrato de menores, abuso sexual de menores, agresión sexual y violencia doméstica, la mitad de ellas. Pero fíjense lo importante de esto, que más de la mitad de las mujeres que sufrieron de violencia doméstica dijeron haber sufrido maltrato en la niñez. Y nosotros cuando le pedimos a la mujer de violencia doméstica que haga esto, que haga lo otro, se nos olvida que a lo mejor en su mochila de experiencias de vida no tenga todas las herramientas para hacer las cosas que le pedimos. Realmente tenemos que conocer la población que estamos atendiendo para proveerle los servicios que realmente sean efectivos. Ok. Ahora les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Porque estoy hablando mucho y quiero motivarlos un poco. Esto es una pregunta para que ustedes contesten. Las menores maltratadas se identifican por problemas escolares. ¿Podemos nosotros, por un menor tener un problema escolar, sospechar abuso sexual? Les invito a que contesten. Vamos a darle un minuto porque no, esto no es una pregunta de mucho análisis, esto es sí o no. ¿Tenemos algunas respuestas ya, Manuel?
Sí, están todavía votando. En un Ok, momentito le envío los resultados. muy bien, gracias. El 63% de las personas dicen que sí, que se puede identificar menores maltratados por problemas escolares y 37% dicen que no. Vamos a ver si eso es correcto o no. Ok, este es un estudio del perfil de la población que nosotros damos servicio. Cuando estábamos en Paso de las Mujeres, somos los mismos profesionales. Los nombres cambian por cambios de propuesta, pero son los mismos servicios. Y quiero con esto tratar de manejar algunos mitos. Uno, el 59% de las víctimas en nuestro servicio tenían menos de 10 años cuando ocurrió. Así que está claro, el abuso sexual en Puerto Rico a nivel de menores ocurre. No lo tengamos en entredicho o en duda. 79% tenía buenas notas o excelentes. Esto, ¿verdad? Esto de que los menores con problemas escolares, abuso, sí, puede ser, pero también los menores con notas excelentes pueden ser abusados. Ese es el mensaje aquí, ¿verdad? No porque las notas sean buenas, lo protege de un abuso en el hogar. La mayoría habló a los 11 años. Sin embargo, sabemos que ocurrió cuando tenían menos de 10 años. Tenemos otra vez evidencia de que se tardan en hablar. La persona que más prevalentemente a quien se lo dijeron fue a mamá. Y fue de forma accidentada. Y esto es algo que la literatura nos dice con frecuencia. Los menores prepuberales, o sea, antes de tener su menstruación, antes de su desarrollo, la forma más común en que verbalizan el abuso es de forma accidentada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a lo mejor están en el salón y la maestra está hablando de toques saludables y toques no saludables, banderas rojas, todo este tipo de cosas, y el menor de momento dice, ay, eso me pasa a mí, ay, yo hago eso. O sea, el menor no planifica decirlo. Ocurre algo donde el menor espontáneamente comparte una información que lleva a una alerta. Eso es un descubrimiento accidentado. Y lo sabemos por literatura. Los menores se tardan en hablar, no están reconociendo que lo que les pasa es abuso. No nos extrañe que un menor no lo diga de inmediato. Este es otro punto importante. El 30% estuvo expuesto a pornografía. Todavía a mí a veces, ¿verdad? Las cosas han mejorado mucho, pero todavía a mí a veces tengo casos donde me lo trae un agente, donde una menor nos habla de un abuso y nadie le preguntó si le tomaron fotos, si había un celular, si había una tablet, cuando muchas veces eso también ocurre dentro del abuso. El 61% fue agredida sexualmente. Nosotros cuando hablamos de agresión sexual tratamos de usar, ¿verdad? Lo del Código Penal, estamos hablando de penetración. 61% de las menores fueron penetradas. 75% no tenía indicadores físicos de trauma. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que nosotros en nuestro proyecto, y ojo con esto, nosotros en nuestro proyecto tenemos como criterio que aunque un menor diga que lo que pasó fue un toque o fue una foto o fue X que no fue penetración, como quiera al menor se le hace un examen completo. ¿Por qué es eso? Porque a veces el menor no sabe lo que le ha pasado bien, a veces el menor tiene vergüenza de lo que le ha pasado, a veces el menor piensa que con decir un poquito ya no tiene que decir más. Y la literatura nos dice que muchos de estos menores que son abusados tienen posibilidad de volver a ser abusados si el manejo del caso no fue adecuado.
si pasa por el sistema un menor donde se está investigando una situación, amerita un examen completo. Lo otro importante es traerles que a pesar de que son menores, a pesar de que hubo penetración, no hay indicadores físicos. Y esto lo vamos a hablar un poco más adelante para poderlo entender. Otro punto es que el 75% fue abusado en su hogar. Esto lo dijimos en un principio, ¿verdad? O sea que nuestras estadísticas en Puerto Rico se parecen a las de otros sitios. Habíamos hablado de 88% en la familia. Pues mire, nosotros siempre estamos diciendo a los menores, la casa donde tú debes estar, pues la casa es el lugar más riesgoso para el menor cuando no estamos alerta. Cuando estamos alerta y tenemos conocimiento, es un lugar seguro. Pero cuando no estamos alerta y le dejamos las acciones a personas de confianza sin nosotros estar orientados adecuadamente, se convierte en un lugar de riesgo. El otro issue que es importante aquí, y ya lo habíamos dicho, que el custodio es la persona que primero hay que preguntarse si tiene alguna relación con ese abuso. Lo que sí nos ha preocupado a través de los años es un aumento continuo en padres biológicos. Y eso lo traigo porque muchas veces se da dentro de los issues de custodia y lo primero que se piensa es que uno de los custodios quiere hacerle daño al otro y que por eso surgió ahora, después de tanto tiempo, surge ahora un descubrimiento de un posible abuso. Pues mire, cuando el menor se ve seguro, ese es el momento también que le inspira a hablar. O puede ser cuando el menor se ve que la pareja va a volver al hogar, el miedo que le da trae la información. Así que pueden haber un sinnúmero de razones por las cuales las cosas ocurren. Y por eso nosotros siempre llevamos la campaña Empieza por creer. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted ya sabe que el abuso sexual de menores ocurre. Usted ya sabe que la agresión sexual contra las personas ocurre. ¿Qué significa eso? Que usted no puede dejarse llevar por mitos, usted no puede dejarse llevar por primeras impresiones, usted tiene que hacer la investigación completa. Y ustedes que están en el tribunal y ven el resultado, ustedes pueden saber si esa investigación fue completa o no antes de emitir un juicio, porque una investigación incompleta lleva a desinformación y la desinformación lleva a la víctima otra vez a los brazos del agresor. Así que tenemos que tener mucho cuidado en asegurar que nuestras decisiones finales son basadas en investigaciones completas. Lo otro es que, nuevamente, como hablamos, tarda mucho tiempo estos procesos. En nuestra clínica, desde que el menor habló hasta que llegó a nosotros, más o menos pasan 7 meses. Y eso es un tiempo horrible de pasar, ¿verdad? Actualmente en el Centro Salud Justicia, esto es nuestros números, ¿verdad? Esto nadie lo sabe porque nadie nos pregunta, pero nosotros hemos ido incrementando la cantidad de casos por año. Más o menos se ha estabilizado quizás un poco entre el 2017 y 2019, pero de 134, ¿verdad? Más o menos eso es lo que está ocurriendo. Pero quiero decirles que nosotros lo que estimamos que podemos ver, ¿verdad? Dándole todo el tiempo, todos los servicios, son más o menos 120 casos al año. Y como pueden ver, todos los años hemos superado eso, lamentablemente. A nivel del 2017 al 2019, ustedes pueden ver que 80 y pico % fueron menores de edad. Pero ya en el 2020, el porciento de menores de edad bajó. Eso quiere decir que hubo un aumento en personas adultas pidiendo servicio. Y fue el año que más vimos, y es el año de la pandemia donde la gente estaba encerrada en la casa. Así que
mucho ojo. ¿Y qué queremos traer ahora? Pues a este momento, al mes de mayo, no estoy incluyendo junio, al mes de mayo, nosotros hemos visto 89 casos nuevos. Y pueden ver que ha habido un porcentual otra vez subiendo de menores. Pero quiero traerles que nuestras estadísticas son año calendario. A este momento nosotros hemos hecho ya más de la mitad de lo que se puede hacer en el año completo. Y todavía faltan 7 meses todavía del año. No estamos con una gran preocupación de que va a haber un aumento inmanejable de casos. Ayer había un compañero dando un adiestramiento a un grupo de policías y los policías ya le dijeron que tienen más casos de menores que antes por los campamentos de verano. Así que cuando empiecen las clases, sabemos que va a haber otro aumento de casos. Bien, comparando las convicciones, entiendo que les traigo esto porque para visualizar lo difícil. Para mí las víctimas que reportan son héroes, ¿verdad? Porque si ustedes miran de 230 reportes, menos del 1% de convicciones, es realmente algo que desalienta. Y nosotros como sistema tenemos que trabajar mejor estos casos. A nivel de Puerto Rico, podemos ver que del 2015 al 2020 han bajado muchísimo, muchísimo las querellas, los esclarecimientos, los arrestos y aún más las convicciones. Estamos en un nivel inaceptable. Así que nosotros, ¿verdad? Nos reunimos, nuestro modo de trabajar es siempre discutir los casos con los agentes, con los fiscales, ayudar a preparar lo mejor posible, sostener, pero, ¿verdad? No, todavía después de esas investigaciones están los procesos en el tribunal y por eso es bien importante que los compañeros del tribunal, desde el juez hasta la secretaria, todo el mundo conozca un poco más sobre las dinámicas de violencia, porque, ¿verdad? Si no estamos bien educados, nuestras decisiones pueden ser erradas. Este es otro concepto que entiendo que es importante, sobre todo lo vemos con nuestros compañeros de trabajo, lo que es una falsa alegación. Rápido que no tenemos evidencia del abuso o de la agresión sexual, pues decimos que es falso. No. Tenemos que siempre partir, recuérdense que les dije, empieza por creer. Y empieza por creer es que el abuso existe, la agresión sexual existe y amerita la total investigación. ¿Qué pasa cuando la investigación no me da información suficiente como criterio para un proceso criminal? Pues eso es lo que pasa, que no hay criterio suficiente, pero no quiere decir que es falso. ¿Qué pasa cuando el Departamento de la Familia no tiene criterio suficiente? Pues eso, no tiene criterio suficiente, pero no quiere decir que es falso. Y ese concepto, el FBI lo define bien claramente. Sí existen alegaciones falsas, sí ocurren, pero para tú llegar a determinar que una alegación es falsa, tú tienes que haber hecho toda la investigación completa. Okay. El FBI nos define que un reporte infundado quiere decir que no tiene todos los elementos, ¿verdad? Pero se presume que es veraz. Ahora, falso es cuando la investigación prueba, esa es la palabra, prueba que nunca ocurrió. El hecho de que yo no tengo una cicatriz porque dice que fue penetrada y no hay cicatriz, eso no quiere decir que no ocurrió. No ocurrió, prueba de que no ocurrió, quiere decir, por ejemplo, que yo digo que me dieron en una fiesta, me dieron con una botella en la cabeza. Y hay unos videos en la fiesta y en ningún momento la botella me dio a mí en la cabeza, sino cayó al piso.
Eso es una investigación que prueba que no ocurrió, que la botella me dio a mí. Esa es la única manera de decir que es falso, ¿no? Y eso es claro. Las alegaciones falsas no incluyen cuando la prueba es insuficiente para proceder. No incluye cuando ocurre una dilación en el reporte, cuando la víctima decide no cooperar o cuando insiste inconsistencias en la declaración, porque todos esos elementos se pueden explicar. Otra cosa importante a la hora, ¿verdad?, de los análisis de los casos es que se sabe por la literatura que la conducta de una persona agresora sexual puede repetir. Nos han dicho que el 19-24% lo hace cuando está en probatoria, en desvío o en terapia. O sea que el hecho de estar en probatoria o estas intervenciones no garantiza que la persona no vuelva a repetir. Y hay un estudio que trae que el 40% lo hace antes del año. Lo que sí es que quien agrede sexualmente a menores repite más a que quien agrede a adultos. Claro, porque a los menores la persona agresora va aprendiendo a cómo hacerlo sin que se dé cuenta, sin dejar huellas, ¿verdad? Busca menores que estén solos, que estén deprimidos. Y muchos menores lo dicen, que ellos quieren a esos custodios que los abusan, lo que quieren es que se detenga el abuso. Esto es una página que ustedes pueden entrar, esto es un sistema del Departamento de Justicia, que es un registro de ofensores y literatura e investigaciones que se hacen. Ahí dicen que sí, existe una tasa de reincidencia en las personas que agreden sexualmente y la teoría es que depende qué tan inteligente, qué tanto acceso tiene esa persona, que va aprendiendo a que lo cojan menos y menos, ¿verdad? A cómo hacerlo sin que lo cojan. Ok, vamos a entrar un poquito en elementos de mitos. Yo no voy a entrar mucho en los mitos, lo que sí es que los mitos que puede favorecer que yo tenga un mito, pues no saber de victimología. Yo tengo que leer, hay que estudiar. No nos podemos dejar llevar por lo que dice la prensa, ni por lo que dice la televisión. Hay que conocer la literatura relacionada a los tipos de violencia. Hay que conocer los datos reales. Por eso es importante que en Puerto Rico se haga más investigación para que los datos sean nuestros. ¿Qué efecto tienen los mitos? Pues dificultan que le creamos a la víctima su historia, ¿verdad? Le cuestionamos la credibilidad antes de investigar. Pueden llevar a un investigador hacia probar una teoría preconcebida por mitos. Por ejemplo, si el investigador piensa, pues las mujeres no deben estar en la calle de noche, deben estar en la casa con sus hijos, qué sé yo, y lo primero que van a pensar es que se lo inventó o se lo buscó, ¿no? Porque es que debemos deshacernos de los mitos, porque cuando un caso impresiona y se une a un mito, queda fijo en la memoria como la forma en que ocurren las agresiones, ¿verdad? Y porque nos acomoda en un análisis de polos opuestos versus uno comprensivo, ¿verdad? Como si hubieran elementos que estén favoreciendo o desfavoreciendo esa credibilidad. Porque en el fondo creemos que algunas personas lo hacen porque son enfermas. Se nos cuesta mucho pensar, ¿verdad? Yo hablaba ayer con unos estudiantes de medicina y dije, miren, yo he estado en 2 casos donde los médicos han sido abusadores sexuales. ¿Cómo va a ser? Sí, los médicos pueden ser agresores también, igual que los policías, igual que los maestros, igual que los ministros. En la profesión no te protege de una persona que sea agresora. Eso es verdad, son mitos que tenemos. Y también algunos medios de comunicación promocionan esos mitos, no es que lo hagan, ¿verdad?, a propósito, pero un titular que diga, la mató porque la amaba. Eso es como decir que la violencia tiene que ver con el amor. No, por favor. Pero tenemos que aprender a analizar de dónde es que surgen las cosas, por qué las dicen como las dicen y leer mucho, entender la literatura, ¿verdad?
Y yo entiendo que nosotros, cada uno en nuestro diario vivir, hasta con los vecinos, si oímos un comentario, ¿verdad? Aclararlo, porque los mitos revictimizan, limitan las posibilidades de intervenir sin prejuicios y facilitan estereotipos. O sea que los mitos es algo que tenemos que trabajar todo el tiempo, aún nosotros mismos, porque todo el mundo tiene prejuicios. Tenemos que estar autoevaluándonos. Ok, un poquito sobre impacto en la salud, porque no voy a entrar en todo lo que la violencia causa en la salud, pero para que estemos conscientes, no todo el mundo reacciona igual. Yo recuerdo una vez que yo estaba evaluando un caso y el residente me dice, doctora, pero esa señora se pasa riéndose, eso no pasó nada, ya está inventándose eso. Yo, tú no sabes cómo esa persona reacciona ante el estrés. A nosotros no nos toca juzgar, nos toca evaluar. Y eso es algo bien difícil, porque a los médicos se les enseña a llegar a conclusiones, no a dejarlo meramente en la investigación. Pero eso es bien importante, conocer el trasfondo de cada profesional que está trabajando, porque si tú no sabes la metodología que está trabajando, pues no puedes entender los resultados, ¿verdad? No hay una forma correcta o incorrecta de reaccionar. No hay numerosos factores que influyen en la identificación de indicadores, por ejemplo, la relación con la persona agresora, a quién se le hace la verbalización, las fortalezas y vulnerabilidades de la víctima. Lo que sí es, yo uso el ejemplo del síndrome de la persona agredida sexualmente para traernos a la mente que el manejar violencia, el sobrellevar la experiencia de violencia es un proceso. Que a lo mejor el acto de violencia te ocurre en un evento o múltiples eventos, pero entre un evento y otro todavía queda el estresor y esos estresores hacen, ¿verdad?, que el cuerpo reaccione de una manera diversa ya a nivel neurológico y que tiene que pasar por ciertos procesos para poder ir sanando. Y esa sanación no es lineal. Disculpen el dibujito que les hice ahí, pero es para que tengan en la mente que el proceso de sanación, la persona puede ir bien de momento, pero luego puede, por ejemplo, oler algo que les recuerde el abuso y tiene que otra vez reajustarse, volver a manejar la ansiedad que le causa ese olor, ¿verdad? O sea, que tengamos en mente que la persona que reporta este tipo de delitos, cada vez que tienen que entrevistarse con el departamento de la familia, cada vez que tienen que entrevistarse con los médicos, con el policía, con el fiscal, está reviviendo el evento. Y esa fase de resolución va a quedar mucho después del proceso. Y si los casos se tardan a veces 1 año, 2 años, yo he tenido casos que han tardado hasta 3 años, esa persona está ahí con ese estresor todo el tiempo. Claro que va a tener un impacto en la salud enormemente. Y esta imagen, yo traté de ponerlo a manera de imagen para que se nos grabe en la cabeza, que ese proceso ondulado, no lineal de recuperación, tiene 2 elementos bien importantes que inciden sobre él. El sistema tiene que reaccionar a la necesidad de la víctima, no la víctima a lo que el sistema le puede dar. Eso no va a pasar, la vamos a perder. Y el sistema tiene que ser proactivo, y ahí ese proactivo es lo que yo llamo ser transdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo tengo una víctima que llega a esa emergencia, fue agredida sexualmente, pero es una víctima que padece de hipoglicemia y no ha comido un par de horas. Yo tengo que reaccionar primero a esa necesidad inmediata antes de entrar a lo que es el evento de violencia. O, por ejemplo, la agredieron en la casa y no tiene dónde ir. ¿Dónde va a ir cuando salga de esa emergencia? Hay que coordinarle eso, porque la casa es la escena del delito, ¿verdad?
Y cuando hablo de proactivo, lo que quiere decir es que digamos que el policía fue a la casa a buscarla porque ella llamó por teléfono y la va a transportar al hospital. El policía en ese camino le puede explicar a la víctima, mira, en el hospital te van a atender de esta manera, esto es lo que van a hacer. Puede ir abriendo puente, ¿verdad? Facilitando del servicio investigativo de la policía al servicio investigativo del hospital. Si nosotros no hacemos eso entre las agencias, nosotros perdemos a la víctima. A veces nosotros asumimos en los procesos, ¿verdad? Cuando llega la víctima al tribunal, que todas las agencias hicieron su parte. Y miren, las agencias tienen políticas públicas muy buenas, de muy buena intención, pero no todas las personas que trabajan en las agencias cumplen con esa política pública al pie de la letra. Por eso es importante que nosotros estemos siempre alerta de que si le faltó alguna disciplina, pues poderlo suplir, ayudarnos entre todos, porque si no ayudamos a la víctima, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos los agresores en la calle. Y si tenemos los agresores en la calle, ¿qué es lo que pasa? Usted no sabe cuándo esa persona agresora puede tocar un familiar suyo, una amistad o a usted mismo. O sea que realmente esa prevención tiene que estar en alerta de todos nosotros haciendo nuestra parte. Lo otro es que ese proceso de recuperación no va a ser lineal porque cada persona viene con una historia, viene con una mochila de vulnerabilidades, de fortalezas, de apoderamiento, que pueda tener diferentes experiencias en su vida. Ya ustedes saben que yo les demostré que aquí en Puerto Rico muchas mujeres han sufrido de violencia y muchas mujeres han sufrido de múltiples experiencias de violencia. Ya eso se lo demostré. Por lo tanto, ustedes tienen que indagar bien, dar espacio, ser sensibles a experiencias de trauma que han tenido las personas. No pueden prejuzgar que la conducta o la reacción de cada persona es lo mismo de persona a persona. Ok, les comparto también el estudio ACE, que lo pueden buscar por internet. Este es el estudio que yo creo que lleva como 10 o 15 años ya, que ha demostrado que personas que sufren de violencia son más prevalentes en condiciones crónicas de enfermar. Y eso viene explicado como lo que les dije, la exposición continua a estrés levanta unos hormonas que se producen en el cuerpo que hacen que la persona incurra en unas conductas que las pueda poner a riesgo. ¿Y qué condiciones de salud estamos hablando? Pues miren, prácticamente depende de dónde se hizo el estudio, porque a medida que ha pasado el tiempo, cada condición están haciendo preguntas de violencia más la condición. Y como ustedes pueden ver, son un sinnúmero de condiciones que se pueden asociar a personas que han tenido experiencias de violencia más que las que no han tenido. Así que el impacto a la salud es en el tiempo. Ok, hablemos un poco de unos indicadores. Esta conducta se oye mucho en la niñez, se llama grooming en inglés y le decimos seducción en español, y suele preceder al abuso que ocurre en la niñez. Y se asocia a unas conductas que la persona adulta pueda tener que a una veces le llama la atención. Por ejemplo, que le da dinero. ¿Y por qué te dio un peso ese señor? Ay, porque él es bien bueno, porque él dice que yo me compro un juguete. Que le da una extensión especial. Que a nivel de cuando está entre las personas cruza fronteras como si fuera el papá de los nenes o la mamá y realmente no le corresponde esas conductas. Se pasa entre menores, están jugando en el parque y allí está esa persona sentada todo el tiempo, o se pasa buscando uno de los nenes, trayéndole agua. Tenemos personas que tratan a los niños como si fueran adultos, a las nenas como si fueran mujeres chiquitas, ¿verdad?
Y son cosas que nos levantan como un sexto sentido, ¿verdad? Suplantan roles en la familia, buscan aislar los nenes. Ay, yo te lo voy a llevar al cine. Ay, es que él está bien cansado. Ay, no te apures, yo lo llevo. Ay, que tengo que hacer las asignaciones, no me da el tiempo. Ay, yo lo ayudo. Hay que estar alerta. Ninguna de estas conductas define una persona abusadora. Lo que sí define es que debemos estar alerta de por qué ocurren estas cosas. Otros indicadores que insisten en tocar al niño cuando el niño no desea. Nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Yo digo que a veces regalamos la confianza y no es que seamos desconfiados, pero tampoco tenemos que ser confiados, ¿verdad? Tenemos que darnos tiempo a conocer las personas. Esto de que entran en el baño cuando el niño o la niña está allí, eso lo escucho mucho de las jóvenes, que la persona entra en el baño cuando ya se está bañando, cuando, ¿verdad? Que debe esperar. Busca consuelo que debe ser con adultos, tiene interacciones secretas con adolescentes, texteando, demasiado interesado en la sexualidad de un niño, adolescente, como ponte el pelo así, que si sube la falda acá, eso no le compete. Expone a un niño o una niña a interacciones o chistes, imágenes sexuales de adultos, sin, ¿sabes? Chisteando o bromeando, le muestra imágenes, permite que se salgan con la suya. Hay unos niños que dicen, pues a él siempre le está dando regalos, a él no lo regañan, a mí me pasan regañando, ¿verdad? No es que otra vez, ninguna de estas conductas es absoluta de una persona ofensora. Son conductas que nos llaman la atención, que tenemos que estar alerta. Y entonces, pasé rápidamente ahí la minilla, porque lo que quiero que les quede en la mente es que la persona ofensora, mientras más aprende sobre lo que quiere hacer, menos usted puede detectarla. Así que es mejor estar alerta ante todo, porque el indicador más común de una persona ofensora es ninguno. No nos dejemos llevar por lo que dicen, mira que si el agresor grita, ¿no? Yo diría que la mayor parte de los agresores no gritan. Okay. Indicadores de personas con experiencia de violencia sexual. Pues, ¿verdad? Cualquier condición de salud puede estar asociada, ¿verdad? Ya les dije a nivel de mito que puede tener problemas en la escuela, pero también puede ser excelente en la escuela. Puede estar triste, puede estar contento, puede tener ansiedad, puede tener muchas conductas distintas. Lo importante otra vez es nada. Así que vuelvo otra vez al concepto, empieza por creer. La violencia sexual existe. Mientras más vulnerable es la persona víctima, más cercana es la persona que la está agrediendo. ¿Verdad? Los menores pueden ser los custodios, los tíos, las personas alrededor, los vecinos, gente que tiene acceso, gente a quien le damos confianza. Y la persona puede no mostrar ninguna manifestación indicadora de ser víctima porque está tratando de desligar su experiencia de violencia y tratando de vivir un poco su sanidad. Así que no esperemos necesariamente tener indicadores de personas abusadoras ni de personas víctimas. Ok, vamos ahora a coger un break mental. Le vamos a mostrar algo, se les va a enseñar dos imágenes, pero lo importante es que usted rápidamente que la vea, anote o en su mente se quede lo primero que usted vio, sin analizar la imagen. Y una vez usted analice la imagen, me dice si vio algo distinto. Y quisiera saber su opinión de por qué usted entiende que pasó eso, que lo primero que usted ve es algo y cuando usted analiza ve otra cosa. Vamos para allá. Y Manuel, esto es para ti.
Vamos a ver si pueden. Ujú. Bueno, no le voy a dar mucho tiempo para analizar porque quiero compartir más cosas con ustedes. Sí, yo creo que muchos lo que ven en la primera imagen son, yo por lo menos lo primero que yo vi fue unos pajaritos que estaban volando, ¿verdad? Perdón, que vi fue una mujer. Cuando me acerco bien, veo los ojitos de los pajaritos, veo las alas y es que veo, ¿verdad? Los pájaros versus la mujer. En el segundo, sí, se ve, hay alguien que vio la viejita, pero tenemos una mujer aquí también con unos ojos, su nariz, su oreja, la quijada, versus la nariz y los ojos de la viejita y la boca acá. Así que la cuestión es que yo lo digo así mochila, pero eso lo aprendí de la doctora Ilia Vázquez, que todos llevamos una experiencia de vida que nos van a dirigir la mirada, la perspectiva, el análisis en una dirección. Pero por eso hay unos protocolos, hay unas guías de evaluación, de investigación, y nosotros no debemos nunca desviarnos de esos protocolos o esas guías, porque puede pasar eso. Puede pasar que nuestras experiencias de vida influyan sobre lo que vamos a hacer. Y debemos entonces no hacer eso y hacer lo que dice el protocolo, porque podemos llegar a unas conclusiones erradas. Agradezco mucho la participación y ahí vamos a ver las preguntas. Eso era para darles un break de que llevo hablando ahí mucho. Ok. Otras cosas en la literatura que quería compartir con ustedes porque lo he observado en los procesos de tribunal es recalcarle lo del descubrimiento en casos de menores. Acuérdense que cuando la literatura nos dice, por eso le pongo ahí todos los libros, hay que leer, cuando el menor verbaliza y es prepuberal, suele ser, no quiere decir que siempre, acuérdense que en la medicina no hay nada 100%, nosotros trabajamos a base de probabilidad. Suele ser, cuando es prepuberal, suele ser un descubrimiento accidentado. Cuando es postpuberal, por ejemplo, adolescente, suele ser un proceso. Por ejemplo, la adolescente se lo dice a la amiga lo dice a la maestra lo dice a la directora, ¿verdad? Y desencadena todo este proceso de saberse el caso. Lo otro es que la literatura nos dice cuando en un grupo familiar hay un menor agredido sexualmente, hay una alta probabilidad de que haya otro. Y muchas veces lo que pasa es que un menor habla, se saca a la persona agresora, el otro se calla por vergüenza, culpa o se siente causante del sufrimiento familiar y callan. Pero hay que entrevistar a todos los menores y no con los custodios presentes, ¿verdad? Hay que investigar todos los menores siguiendo una metodología adecuada de entrevista. No puede ser a ojo por ciento lo que me parezca. Usted tiene que seguir una metodología porque si no la entrevista no tiene valor. Y una vez usted hace una entrevista, usted está contaminando el caso. Así que si usted no es entrevistador forense, usted no haga la entrevista forense. Pero a veces me dicen, ay, pero la trabajadora social tiene que hacer unas preguntas, ¿sí? Tiene que hacer unas preguntas desde el punto de vista de protección del menor.
qué le pasó y quién estuvo envuelto y dónde fue. Porque si fue en la casa, lo tiene que sacar de la casa. Si fue un custodio, no puede tener contacto. ¿Y qué pasó? Para saber la inmediatez que tiene que ir al hospital. Así que eso es lo único que necesita el trabajador social. Todo lo demás lo debe hacer el entrevistador forense. Lo otro es que nosotros, como les dije antes, tenemos por norma, cuando un menor habla, aunque sea más que de toque, nosotros hacemos el examen completo porque no descarta que haya habido otra agresiones, pudo haber habido penetración, pero no lo dijo porque tiene vergüenza o porque no sabe lo que le está pasando. Así que siempre seguir la metodología, el protocolo de intervención, ya sea de entrevista, ya sea de examen, porque de esa manera somos uniformes, no estamos seleccionando cómo interaccionamos con los casos. Les comparto este video que luego podemos hablar un poco sobre su impresión sobre él. For some people, going to court and confronting the man who raped you is difficult, but ultimately empowering. For me, I have never felt more ashamed, degraded, and powerless in my life. I pictured this moment differently. I waited 3 years, 10 months, and 1 day before I addressed my rapist in court. I thought I would feel stronger or a sense of accomplishment. Instead, I felt like I had barely survived the legal system. I felt even more broken than I already was to begin with. I got justice, but it sure didn't feel that way. I decided to document my experience going through the legal system as a survivor, to give a glimpse into what this process is actually like, capturing the back and forth travel from where I live in New York City to where the assault happened in Los Angeles, logging video diaries, and recording my victim impact statement from inside the courtroom all took place within the last 2 years of the process. That's why we're here today. Because of what you did almost 4 years ago, the night you raped me. What I want you to know is how insignificant, less than human, and broken I have felt as a result. For every 1,000 people who are raped in the US, only 230 of them report their rape, and fewer than 5 perpetrators will ever be put behind bars. My rapist was one of them. In 2014, I was a junior in college celebrating the end of final exams. A man who I didn't know drugged me at a local college bar and took me to his apartment. He sexually assaulted me while I was incoherent. And a day later, I found out he had taken videos of what he had done to me while I was unconscious. At first, I barely even realized what had happened, but I knew if he did this to me, it was only a matter of time until he did it again to someone else. I decided to report him to the police. I did it because I couldn't stand the thought of you doing this to another woman and getting away with it. I felt responsible to report my rape. It's not the right decision for everyone, but for me it was. I thought filing a police report, having video evidence, and getting a rape kit done would be enough for people to believe me. It wasn't. A rape kit can provide DNA evidence when a sexual assault has occurred. The process involves standing naked on a piece of butcher paper while nurses collect DNA samples and take pictures of your body, followed by an internal examination with lots of poking, prodding, and swabbing. It's a highly invasive exam that takes hours to complete. As horrible as it was, I had to do it if I wanted any chance of this going to court. I waited 6 months for my case to even get picked up by the district attorney at the LA County Sex Crimes Unit, after they decided it was strong enough to hold up in court. And while I'm forever grateful for this, I quickly learned the reality of my situation, that the justice system isn't set up to protect survivors. I became my own advocate. I would have to call to get updates on hearings about my own case, only to be left devastated after being told it was postponed again. I would have to calm myself down after having a private investigator follow me and confront me at my place of work. He came and found me in the newsroom and presented me with papers basically saying that the defendant is asking for my phone records. At one point, I flew myself out to LA to beg a judge to stop granting
my perpetrator's wishes to postpone hearings. In the court process, you're assigned someone to help you. They're your DA, a public official who acts as a prosecutor on behalf of the state. But they're overworked and understaffed. I would put all of my faith and trust and questions into this person, and I would finally feel some sense of control or understanding. But I ended up having to work with 4 different DAs, each time having to rebuild that relationship all over again and come to terms with the fact that yet again another stranger knew these embarrassing facts about me. I don't remember what it's like to be living in a never-ending nightmare. I'm not the same young woman you took advantage of in December 2014. It's confusing to fight to see an end to something like this while dreading it at the same time. As far as it's on. They're selecting the jury tomorrow. Apparently they didn't have enough jurors to show up today. The idea of going to trial haunted me. Not only did I have to look at the man who took so much life out of me and my family, but I would have to rewatch him doing this through the videos he took. I felt humiliated, angry, and depressed about the way I was being portrayed in front of a room of strangers. They look at those videos of me and they're like, are you sure that wasn't consensual? And it's like, why would I be here right now? Why would I be trying so hard? Why would I be putting up with this for the last 4 years of my life? Trial ended up being one of the most destructive parts of this entire process. The court didn't allow me to be there for my trial outside of my own testimony, since my presence could potentially influence other witnesses' testimonies. So I got to hear all the details from my family who sat through it all. I had an option to let a court-appointed person go in my place to give my testimony, but I knew the reality. If I wasn't there, it would be used against me. To not show up would discredit my validity as a victim. The purpose for imposing a sentence is to punish conduct. I don't think he's sorry for what he did. I mean, maybe he is. I just don't see that. The jury found him guilty of 2 felony charges. Two months after, I was given the option to address my rapist. This is called a victim impact statement, similar to what the dozens of women did at the Dr. Nassar sentencing. It's your chance to address the court and address the accused. I can never wish what happened to me upon another person. If I ever have a daughter, will she experience something like this? Will she be unlucky enough to meet someone like you? My rapist was sentenced up to 6 years in federal prison and will remain on the sex offender registry for the rest of his life. And while my case is seen as a victory in the eyes of our legal system, my story sadly represents a small minority of cases. This is one of the many reasons we do not see other women coming forward. Regardless of all the evidence, court appearances, and having the freaking LA District Attorney's Office on my side, it was still barely enough to put my rapist behind bars. I'm a cisgender white woman who reported my rape, and this is the reality I faced. So what does this mean for the rest of survivors who don't fit my exact profile? To remind you, 78% of rapes are not reported, and women of color who are even more likely to be assaulted are even less likely to report these incidents. And who can blame them? I'm not sharing my story to discourage others to come forward or to downplay the efforts of those who are fighting for sexual assault survivors. I have immense gratitude for those people who work in these thankless roles and who dedicate their lives to help people like me. I'm sharing my story because my experience doesn't have to be everyone's experience. We need to change the way these cases are processed and the way all survivors are handled. It took the strength of other women coming forward before me to share my story with you, and I hope mine can help the next one. Me congeló.
¿Qué hice, Manuel? Doctora Lara, si puedes darle a la flechita de la computadora. Ah, ¿cuál flechita? Porque lo que pasa es que creo que se congeló. There we go. Ahí. There we go. Ok. ¿Algún comentario de momento? Que los compañeros quieran. Si no podemos atenderlos más tarde. Lo que se proyectó en el video es algo común que vivimos con las sobrevivientes. Yo por eso siempre pienso que las sobrevivientes de violencia sexual que reportan y pasan por todo el proceso, para mí son héroes, ¿verdad? Es muy duro y difícil este proceso. Y por eso es importante atenderlo a tiempo y de forma adecuada. Bueno, vamos a seguir y después, si quieren, podemos comentar un poco más sobre esto. Vamos a hablar ahora un poco de los servicios médicos forenses como tal, cosas que yo entiendo que ustedes deben conocer para entender un poco lo que puedan escuchar en los tribunales. Pero claro, esto es desde mi perspectiva de lo que yo entiendo que es el servicio. Y por eso quiero diferenciar lo que es la intervención médico forense y el servicio médico forense. Yo entiendo que los servicios médico forenses se componen de varias cosas. Una de ellas es la evaluación médico forense. Y esa evaluación médico forense incluye el historial médico forense, el examen médico forense y el manejo médico forense. ¿Por qué le pongo médico forense? Porque cuando hablamos de intervenir con un aspecto que tiene que ver con el área legal, tenemos que tener en mente los elementos de delito, el trabajo interagencial, ¿verdad? Los diferentes componentes, además de los aspectos en la salud. Una vez se hace esa evaluación médico-forense, ese profesional de la salud tiene que poder trabajar, ¿verdad?, de forma transdisciplinaria, que fue lo que hablamos, dar continuidad de los trabajos con el policía, con el departamento de la familia, dar seguimiento a cómo esta víctima está manejando las experiencias con las agencias. Y como yo les digo a los residentes, como médico evaluador, en vez de yo ir a sala de operaciones y hacer una histerectomía, pues yo voy al tribunal y participo del proceso del tribunal, o sea, del juicio. Ok, pero ¿cómo hacemos eso? Nosotros creemos que tanto la salud o el bienestar de la víctima tenemos que trabajarla a la misma vez que trabajamos los aspectos de justicia. Porque en esta ocasión de violencia, el cuerpo de la víctima es escena del delito. Pero si yo no cuido de esa recuperación de la víctima, yo no puedo tener un buen testigo a la hora de hacer los procesamientos. Así que ese trabajo tiene que ser a la vez los aspectos de salud y de justicia, pero en el tiempo que la víctima pueda procesarlos, ¿verdad? Y ese trabajo tiene que ser centrado en ella, sensible a toda la neurobiología del trauma, y eso quiere decir, por ejemplo, entender por qué hoy me trae una información que no me trajo ayer, ¿verdad? Cómo el trauma afecta la memoria. Tiene que ser perceptible de cambios culturales, no todo el mundo, ¿verdad?, procesa o maneja la información de igual manera. Tiene que ser adaptable a la víctima y otra vez transdisciplinario. Siempre vamos a escuchar esa palabra con nosotros porque creemos mucho en el trabajo interdisciplinario en equipo con las agencias.
hay 3 instrumentos de literatura mínima, ¿verdad? Esto no es todo, pero yo creo que si quieren saber más de victimología relacionado a la violencia sexual, lo que se debe de hacer, la preparación de los profesionales, etcétera. Estos 3 instrumentos, el protocolo de Puerto Rico, que es muy bueno, y los 2 protocolos federales le pueden dar bastante información de referencia para usted conocer lo que deben ser estas intervenciones. Los protocolos federales, en las propuestas que están saliendo reciente ahora del Departamento de Justicia Federal, están exigiendo que se cumpla con estos protocolos. Los protocolos federales surgen de un análisis de los protocolos de todos los estados y ellos recogieron lo que ellos entendían que era mejor de cada protocolo. Bien, una información bien básica de nuestro protocolo en Puerto Rico es cuándo acceder al servicio, ¿verdad? Porque, como mencionamos, el cuerpo es la escena del delito. Y entonces, ¿qué cosas podemos recoger o recopilar del cuerpo? Depende del momento en que tenemos acceso al servicio. En Puerto Rico se estipula que la violencia sexual es una emergencia, ¿verdad? Y que el periodo de emergencia es dentro de los 7 días que ocurre el evento. 7 días, bueno, no es que usted va a hacer un safe kit, y vamos a hablar ya mismo del kit, de a los 7 días. Lo que ocurre es que el tiempo menor en una persona saludable que puede tardar en sanar un trauma son 7 días. Por lo tanto, la persona tiene hasta 7 días para llegarse a esa emergencia y recibir un examen médico forense completo. Ahora, dentro de las 72 horas, los primeros 3 días de esos 7 días, se les realiza lo que llamamos un safe kit. Antes se llamaba el kit de violación. Ya no le llamamos así porque entendemos que eso es ser insensible, ¿verdad?, ante el evento traumático. Y llamamos Safe Kit, que es Sexual Assault Forensic Exam Kit, ¿verdad? Además que la palabra safe, de seguridad, suena mucho mejor que el de violación. Fuera de esos 7 días del evento, pues entonces se le debe dar un servicio a nivel de un centro ambulatorio o su médico primario, si sabe realizar estas evaluaciones, porque aún después de 7 días se pueden encontrar hallazgos que den sustentabilidad al historial del evento. ¿Y qué hallazgo? Bueno, digamos, por ejemplo, que la persona dice que la empujaron y cuando el médico le examina en esa emergencia no ve nada, pero puede ser que a los 4 o 5 días ve un moretón. Y eso son cosas que ayudan a la credibilidad del historial. Okay. Otras cosas aquí, con lo del tiempo y el examen médico forense de emergencia, es que en Puerto Rico no se requiere un reporte a la policía para un examen médico forense. Tampoco se le puede cobrar nada de ese examen a la paciente y se le tienen que dar los medicamentos de prevención de embarazo y los medicamentos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y eso no es que sea gratuito, es que eso lo paga la Oficina de Compensación a Víctimas al hospital. Por lo tanto, no se le puede cobrar a la víctima. La idea es que la víctima reciba los servicios lo antes posible, lo mejor posible y sea referida a servicios de ayuda, porque se entiende que la persona que se atiende adecuadamente eventualmente va a poner la querella, pero hay que recoger la evidencia lo antes posible. Lo otro es que el caso de menor, no importa cuándo ocurra el evento, ¿verdad?, tiene que ir a sala de emergencia por los issues de protección de un examen físico general y que todo menor de 18 años hay que reportarlo al departamento de la familia.
Ok, sala de emergencia. La sala de emergencia, según el Departamento de Salud, el protocolo establece que el profesional de la salud que realiza estos exámenes tiene conocimiento sobre las dinámicas de violencia sexual, no importa la edad, que conoce las leyes, porque conociendo las leyes es que conocemos los elementos del delito a nivel de hacer el historial médico forense, y que conoce de los recursos existentes para coordinarle servicios de ayuda en seguimiento. Establece también este protocolo que puede ser un emergenciólogo, un médico generalista, ginecólogo, puede ser cualquiera delegado por la facilidad de salud. También pueden ser enfermeras, según el Departamento de Salud, enfermeras certificadas que se llaman SANE, pero que lo que quiere decir es Sexual Assault Nurse Examiner. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, se hace el historial de salud. Hay que conocer si tiene enfermedades, cirugías, si toma medicamentos, problemas familiares o enfermedades. Todo el historial que hace normalmente el profesional de la salud, porque dependiendo de ese historial es que va a atender condiciones de salud que necesita o medicamentos que hay que darle, o que estas cosas pudieran influenciar la imagen o lo que pueda surgir de un hallazgo físico. Luego va a ser la entrevista del evento. Esa entrevista del evento, otra vez, centrado en la víctima, sensible al trauma, al tiempo de la víctima, ¿verdad? Esas preguntas que le va a hacer es qué pasó, cómo, dónde, cuándo, quién. Pero no es entrar en todo el detalle. Por ejemplo, ¿qué pasó? Ah, me penetraron. No tiene que entrar cuánto duró la penetración, o sea, lo que necesita es el mínimo para poder entender el examen físico, porque no debe entrar en lo que es una entrevista forense, ni en lo que es una evaluación de alegación de abuso sexual. Nunca preguntar por qué, ¿verdad? Y eso a veces lo hacemos indirectamente, como por ejemplo, ¿pero qué tú hacías ahí a esa hora? ¿Verdad? Ese tipo de preguntas no se hacen. La única persona que sabe por qué esto ocurre es la persona agresora. Por lo tanto, esa pregunta nunca se le hace a la víctima. Ok, importante que tengamos bien claro esto de los historiales, porque esos son las comparecencias o los testimonios en el tribunal. Cuando hablamos de emitir una opinión, estamos hablando de un análisis de la información recibida comparado con algo y hacer una opinión. Okay. El historial médico forense, como les dije, va a obtener la mínima información para poder explicar los hallazgos físicos que tenga en el examen. Y sí, emite opinión en el tribunal. Lo va a emitir desde el punto de vista de que tenga experiencia. Habrá médicos que no tienen experiencia en lo que es violencia sexual y lo que puede testificar es que sí, que hizo el examen. Pero ¿qué significa esos hallazgos? Es posible que no tenga ese peritaje. ¿Okay? En la entrevista forense debe ser por entrevistadores forenses siguiendo una metodología que existe, ¿verdad? Dependiendo dónde se adiestró ese entrevistador forense. Y no va a emitir una opinión al final. Solamente va a declarar lo que le dijo la víctima. Sí puede declarar a ese efecto, ¿verdad? La evaluación psicosocial por sospecha de abuso sexual, que se conoce por ahí por validación, ese sí va a emitir una opinión pericial. Lo que hace es que entrevista a la víctima versus entrevista otros componentes que pudieran esclarecer o aclarar o dar más información de unos elementos y compara, ¿verdad?, en la etapa de desarrollo, cómo se conduce, la información que conoce, o sea que hay una evaluación más profunda de lo que es la expectativa de la persona en decir algo veraz. Y ese es otro tipo de informe pericial. Incluye la entrevista forense más otras cosas de evaluación. Ok.
Aclarado la entrevista, vamos ahora a la parte del examen. Existe un mito, ¿verdad? Que compartimos un poco ya, de que si una persona es penetrada, pues hay sangre, cicatrices, todo ese tipo de cosas, sobre todo si es una niña. Eso no es verdad, ¿ok? Eso no es verdad. Y vamos a explicar un poquito qué cosas pueden estar influenciando el que el médico pueda identificar trauma en la víctima. Nosotros empezamos, ¿verdad? Como profesionales de la salud, con mirar. Ya eso no es suficiente. Una inspección simple del área afectada, ¿verdad? Estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de la genitalia. Una inspección simple ya no es suficiente para llegar a esa determinación si hubo indicadores o no. De ahí pasamos a usar algún sistema de magnificar. Tampoco eso ya es suficiente. Ya tenemos unos equipos mucho más sofisticados que nos permite mayor detalle que lo que puede una lupa pequeña. Ya estamos usando tinciones. Esta tinción que se llama azul de tuolidino es una tinción nuclear. ¿Qué quiere decir? Que la piel, las células de la piel no tienen núcleo, por lo tanto usted le pone eso a la piel y no tiñe. Pero si tiñe es porque tiene células de más abajo. Para llegar más abajo tuvo que haber un trauma. ¿Qué también estamos usando? Estamos usando equipos digitales más sofisticados, el colposcopio, un sistema de magnificación mucho más amplio. Tomamos fotos, videos, etc. Ya eso es las mejores prácticas. ¿Hacia dónde vamos en el futuro? Estamos haciendo investigaciones con biomarcadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cuerpo sufre un trauma, hay unas reacciones a nivel celular que puedan ser medibles. Nosotros ahora estamos en todos nuestros casos pidiendo a nivel de sangre niveles de biomarcadores para ver y poder comparar si en personas que son abusadas hay una diferencia en personas que no son abusadas, ¿verdad? Buscando nuevas formas de documentar y dar credibilidad a la experiencia de trauma. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? También estamos haciendo investigación a nivel del cortisol. Ustedes saben que le hablé de la neurobiología. La neurobiología nos dice que cuando la persona está expuesta a trauma, está expuesta a estrés y causa una producción de sustancias en el cuerpo. Una de ellas es el cortisol. Nosotros vamos a estar midiendo, no hemos empezado esa investigación, pero próximamente esperamos en julio empezarla, de medir el nivel de cortisol en el cabello de las víctimas, porque el cortisol se puede medir hasta 3 meses antes del evento. Por lo tanto, pudiéramos ver si ese nivel de cortisol sube o baja y dar también mayor credibilidad al historial de la víctima. ¿Cuál es el resultado o cuál es el mensaje que le quiero dar con indicadores de trauma? Que realmente a medida que la ciencia va cambiando, a medida que hacemos más investigación, vamos buscando nuevas formas de identificar trauma. Y eso quiere decir que si yo hago lo que tengo en este momento y no identifico trauma, no quiere decir que en un futuro alguien me invente un nuevo sistema, un nuevo mecanismo y pueda identificar trauma. Esto vamos otra vez a aquello de falso o sin fundamento. O sea que si yo no identifico trauma, no quiere decir que es falso, solamente que no tengo la máquina o la metodología o la tinción o los niveles de sangre adecuados o que no se han inventado un sistema adecuado para poderlo medir. ¿Ok? O sea que mucho ojo con esto de la palabra normal. ¿Qué usamos? Pues usamos luz alterna. Eso nos ayuda a ver secreciones distintas. Nosotros no determinamos qué semen, eso lo hace ciencia forense. Usamos medidores, usamos el hisopo de secador, como lo vieron en el video,
porque no se puede mandar nada húmedo a ciencias forenses. Hay un módulo que entra en detalle de lo que es el examen médico forense con el Safe Kit, que les invito a ver. Nosotros tenemos nuestra cámara forense, nosotros tenemos una red de hospitales que nosotros le compramos la cámara forense, le compramos el secador de hisopo y la máquina de luz alterna para ayudar a ver más detalle, más evidencia para sostener los casos. Esta cámara que yo tengo, por lo menos, es muy buena porque, como ustedes pueden ver, tiene un pedal, me libera las manos, que yo puedo hacer el examen. Tiene una cámara de contraste también y permite ver mucho más detalles de lo que puedo ver con la lupa y también con el colposcopio. Sí quiero traer, ¿verdad?, que al pasar el tiempo, como les dije, según va subiendo la ciencia, ya el colposcopio es la mejor práctica para realizar estos exámenes. O sea que hay muchos estudios, este estudio es el 98, muchos estudios que demuestran que a simple vista usted no ve algo, pero si usted usa el colposcopio, a lo mejor sí lo puede ver, ¿verdad? Este es nuestro colposcopio. Mi colposcopio es turbo, es lo último en la avenida porque yo le hablo y tomo la foto. Yo puedo tomar video. El video es importante porque en los casos de menores que se mueven mucho, nosotros nunca aguantamos un menor, pero el video me permite que se esté moviendo y poder ver en algún momento el examen. ¿Cuál es la importancia de estos componentes de cámara forense y video? Pues la importancia es que queda registrada la imagen. Si hay alguien que quiere hacer una segunda opinión, no tenemos que exponer el menor a otro examen porque la foto puede usarla como segunda opinión. Además, como les mencioné, los menores a veces pudieran ser víctimas otra vez. Así tenemos documentado cómo está en el momento de ese examen. Y como yo trabajo con otra doctora aquí, que es la doctora Marisa Salcedo, que también tiene mucha experiencia en maltrato de menores, nosotros nos aseguramos que hacemos la mejor calidad de servicio porque tenemos una evaluación de pares de lo que hacemos.